Estamos ya en el tercer capítulo del Invernadero y no lo podemos creer. No lo podemos creer el nivel que tenemos hoy día de invitados. Muchísimas gracias. José Luis Alonso Marchante, creador de 2 libros. Vamos a presentarlo, por supuesto, escritor español, nacido en Gijón, Asturias, en 1971. Se licenció en Economía de la Universidad de Zaragoza y es autor de varios ensayos históricos. En el 2006 fundó el grupo de investigación Frente Norte y al año siguiente publicó su primer libro, Muerte en Somiedo, sobre la represión franquista en Asturias y León. Siguiendo el rastro de su paisano José Menéndez, realizó varios viajes a Tierra del Fuego, Magallanes y Santa Cruz, y llevó a cabo investigaciones en los archivos de Buenos Aires, Santiago de Chile. Resultando de sus trabajos, en el 2014, con la editorial Cataluña, publicó Menéndez, Rey de la Patagonia, un libro que se ha convertido en todo un clásico, ya con 12 o 13 ediciones aquí en Chile, España y Argentina. Los últimos años ha pasado investigando la historia de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y la violenta colonización de su territorio, Selknam y genocidio. Resistencia es su tercer libro, es el que tenemos aquí. Y El Rey de la Patagonia, el que estaba por allá atrás. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por esta oportunidad y de poder dialogar con alguien de su tamaño. ¿Qué tal Puerto Natales? ¿Cómo lo ha tratado Puerto Bueno, Natales? muchas gracias a ti, Nico, primero por invitarme al Invernadero. La verdad es que es un espacio súper lindo y creo que aquí vamos a poder tener una interesante conversación. Tomando sangría. Tomando una sangría, la verdad es que es muy rica, ¿no? Patagónica. Yo he venido de vacaciones, pero también siempre con parte cultural, ¿no? Entonces, aparte de recorrer con la gente de los guías de Natales, en este caso con mi amiga Cris Robles, el Parque Nacional, 3 días bastante agotadores. También he podido realizar 2 presentaciones, una en Puerto Natales junto con Ramón Arriagada y Díaz Bustamante, otra en Punta Arenas en el espacio La Idea con Rafael Chouquelaf, y también tuve la suerte en el refugio Paine Grande de tener una charla con los guías, con las porteadoras y con los trabajadores del refugio, ¿no? Que son, yo siempre digo que para mí un guía es una persona muy importante porque no solamente te va a conducir por el territorio, sino que te va a contestar a esas preguntas que los turistas siempre hacemos, ¿no? Ajá. Queremos saber cómo se llama ese pico, cómo se llama ese río, pero también queremos saber quién vivía aquí o cómo la gente o los pueblos originarios han cambiado su forma de vida hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, ha sido, la verdad es que un viaje con una experiencia muy, muy recomendable e interesante. Bueno, antes de seguir con el capítulo, algo que me pidieron siempre mis parientes en España, que si algún día entrevistaba a un español, tenía que nombrarlos porque lo iban a escuchar y ver. Entonces, aquí los tengo. Jorge Mario Torres, de Cantabria Laredo. Vamos a saludar a Juan Francisco Basaure Torres, de Bilbao, de Toledo. A mis primas Daniela Barreiro y a Francisco también, que nos están viendo allá en España, para que sepan. Lo tuve que hacer como en un rinconcito, pero lo tenía anotado. Oiga, sabemos que la humanidad o el concepto de dignidad empezó a aparecer recién en el siglo XVI. Entonces, y que el trabajo de memoria es un trabajo que requiere de una voluntad permanente, porque la vida es muy breve para poder nosotros darnos cuenta de nuestro pasado. Entonces, de pronto aparecen personas como usted que levantan esta historia que ha tratado de ser tapada, ocultada por los poderosos, porque bien sabemos que a lo largo de la historia la justicia siempre ha estado del lado privilegiado y de la casta que gobierna. Así que se intenta tapar esta historia, y más todavía aquí con el pueblo Selknam. Hay aproximaciones que uno podía tener respecto de la visión que se tuvo en la época. Pero esa visión siempre estaba manchada por el discurso higiénico del prohombre nietzscheano, ¿no es cierto? Este prohombre que viene, que es un superhombre y que por lo tanto viene a imponerse por sobre los demás. Y esa estructura que aplasta, y que aquí aplastó no solamente a pueblos originarios, sino también a obreros. Aquí podemos hacer un repaso, podemos primero ir en Tierra del Fuego y luego en Puerto Natales, o al revés. Pero sí, creo que hay cosas que contar que son sumamente importantes para comenzar este diálogo. Partamos con los Selknam. Este proceso se realizó de manera muy breve, duró muy poquito.
no fue un proceso de adaptación, sino más bien fue de aplastamiento y de matanza, de genocidio. Claro, así es porque aunque los pueblos originarios de la región, Kaweskar, Aoniken, Yagam, Sennan y Haus, ya habían sufrido muchísimos encuentros violentos con carácter previo, los Sennan es el pueblo nativo que va a conseguir retardar más por muchas generaciones el encuentro con los colonos, ¿no? Digo los colonos porque hay una película chilena que se estrena ahora el día 18 de septiembre y que está ambientada exactamente en el genocidio de Selknam, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Magallanes pasa en 1520 por el estrecho que hoy lleva su nombre y que se llama Estrecho Ateli, en nombre Selknam, los Selknam ven... Ateli. Los Selknam ven los barcos de Magallanes, pero los españoles no ven a los Selknam. Entonces, ellos ya sabían que estos grandes y poderosos conquistadores existían, pero como la Tierra del Fuego nunca fue interesante desde el punto de vista económico hasta que llega la oveja y la ganadería lanar, pues van a poder vivir muy tranquilos. ¿Qué ocurre? Que por eso mismo también, cuando comienza toda la ocupación de sus tierras y lo que nosotros marcamos el genocidio Selknam, 1886 como fecha de inicio, que va a durar muy poco tiempo, en 15 años se va a deportar o diezmar a la mayor parte de la población, cuando eso sucede es en un tiempo muy reciente, en términos históricos, nosotros decimos que eso ocurrió ayer, ¿de acuerdo? Porque fue hace solo 100 y poco años, ¿no? Pero también nos va a permitir tener muchísima documentación de todo ese proceso de genocidio, ¿no? Entonces, yo es lo que en este último libro... es lo que he estudiado a lo largo de también un proceso muy largo. La historia siempre tiene resabios que son tremendamente machistas y claramente aquí había una intención de situar a Sarah Brown como la gran ejecutora de indios de la Patagonia. Pero tú levantas al rey de la Patagonia, Menéndez, como este gran ejecutor. ¿Qué antecedentes pudiste encontrar? Sabemos que estuviste investigando en los archivos de la justicia de Magallanes de la época y que habían cosas que por lo menos en los diarios, en la prensa, que se discutían, pero que no estaban muy de acuerdo, o sea, las personas estaban muy de acuerdo. Claro, claro. Eso es una de las cosas que me voy a dar cuenta a lo largo del proceso de investigación para este primer libro, Menéndez, Rey de la Patagonia. La imagen o la historia oficial siempre nos había disculpado los crímenes de los grandes terratenientes diciendo que, bueno, eran excesos de sus subordinados, que en cualquier caso era otra época, que, bueno, en aquella época las cosas de ahora no se veían igual, en fin. Pero yo me encuentro en los documentos de la época que para nada era así. Por ejemplo, las leyes chilenas impedían que nadie tuviera más de 30.000 hectáreas en propiedad, ¿no? ¿Cuál era la idea del legislador? Que hubiera muchos pequeños colonos, ¿de acuerdo? Pequeños propietarios. Pero a la industria textil británica lo que le interesaba es que todas las tierras fueran de uno o de dos, para poder resolver más fácilmente todo el tema de la negociación de la lana. Sí, claro. Entonces, hay un historiador argentino que se llama Ernesto Mayori, que él dice que Menéndez y Brown no fueron hombres excepcionales, sino que simplemente estaban en un momento y en un lugar muy concreto, como eran los comerciantes de la época, junto con Nogueira o junto con Montes, cuando los británicos deciden exportar el negocio lanar, primero a la Patagonia continental y después a la Tierra del Fuego, ellos son los que van a tener el papel de conseguir esas tierras. Menéndez, en la estancia San Gregorio, forma una estancia con 90.000 hectáreas y los gobernadores de la época al ministro le informaban denunciando la ilegalidad de esa estancia que tenía el triple de lo permitido. Pero por el otro lado, los grandes terratenientes se movían con mucha soltura en los pasillos tanto del Congreso de Chile como de Argentina, hablaban con los gobernadores, ponían y quitaban gobernadores y hablaban con los directores de tierras, por ejemplo, y al final todo eso quedó un poco sobreseído, ¿no? Nogueira le regaló a la mujer del presidente una capa hecha con piel de guanaco. Brown decía que para conseguir cambiar las leyes solo hace falta un poco de aceite aquí y un poco de aceite allí. Y se refería simplemente a las comisiones que pagaban a los diputados y a los políticos. Comisiones que están aquí detalladas en el libro porque yo encontré esos documentos. Entonces, para nada en la época
era bien visto lo que estaban haciendo. La prensa, como tú muy bien has dicho también, Nico, denunció ese acaparamiento de tierras por extranjeros que luego, cuando se hicieron lo suficientemente ricos, se fueron de Chile. Claro, al dinero cuando ya deja de ganar plata, vende todo y busca otro lugar, así como está pasando hoy día en la actualidad con la salmonera. Claro. Ese es un territorio eminentemente marino, tiene una conexión con el mar y es producto del deshielo glacial y que se formó estos lugares que estamos aquí en la mitad, como del otro lado de la cordillera, que estamos en Puerto Natales mirando hacia Argentina. Hay varias cositas que me gustaría hablar y quiero llevarte un poco a la actualidad. Nuestros vecinos, aquí hemos estado hablando de Argentina y se eligió a Milei con una postura anarco-capitalista que rechaza el Estado completamente y que lo quiere desintegrar. Por otro lado, hay una disolución permanente de las formas de estructuración partidista que están terminando en esta atomización general de las fuerzas. Entonces, aparecen liderazgos que son distintos. Aquí tenemos una historia de anarcosindicalismo en este territorio, en Puerto Natales. De hace 100 años, la idea estaba dando vueltas por aquí y además tiene a sus mártires. Y vale la pena, por supuesto, recordar todos sus nombres: Carlos Vivero, José Terán, Enrique Espinosa, Juan Saldivia, Alejandro Muñoz y Manuel Mancilla. Y también, por supuesto, a Juan Efraín Ojeda, diputado por 4 periodos reelectos por este sector. Y tenía una frase que dice: por la idea y el pensamiento libre. Pensamiento y acción es la divisa. En ese contexto, ¿dónde podríamos tensar el arco ante este anarcosindicalismo, o sea, anarcocapitalismo, que se demoró muy poco en este cambio de era en reestructurarse, claro, o sea, en armarse y levantar un presidente? Bueno, mira, has dicho 2 cosas muy interesantes. En primer lugar, ahora se van a cumplir el día 23 de enero los 105 aniversario de la Comuna de Natales, del levantamiento de los obreros del frigorífico Bories, ¿no? Sí. Es que ese negocio lanar de terratenientes que va a expulsar a los Selknam de Tierra del Fuego, a diezmar a su población, también va a crear unas terribles condiciones de trabajo para los jornaleros. Los traían de Chiloé en los barcos de las propias compañías ganaderas, los tenían trabajando en la esquila y los devolvían. No se podían quedar. Si se quedaban, les llamaban indios blancos y los perseguían, ¿no? Porque, claro, si se quedaban en el territorio y traían a su mujer y a sus hijos, iban a tener derechos sobre el territorio. Entonces hay un proceso... tierra para criar ovejas. Claro, hay un proceso de despoblamiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que enseguida se va a empezar a crear una federación obrera, la Federación Obrera de Magallanes, con trabajadores muy conscientes, jornaleros, la mayoría de ellos chilotes, líderes muy concienciados, que cuando lleguen los grandes frigoríficos ya van a ser una clase trabajadora estable, ¿no? Y entonces tanto la FOM en Magallanes como, por ejemplo, la Sociedad Obrera de Río Gallegos van a empezar a ponerles freno y a exigir una justicia social, ¿no?, a estos grandes terratenientes. ¿Qué ocurre? Que igual que los Selknam, cuando se resisten a la llegada de las ovejas, yo le llamo al libro Genocidio y Resistencia, porque los Selknam resistieron y aunque no pudieron evitar la ocupación de sus tierras por las ovejas, hoy existen comunidades con continuidad total, o sea que hubo un éxito en esa resistencia. Pues los obreros les va a pasar lo mismo, a medida que ellos van a empezar a demandar, lo que van a hacer los grandes terratenientes va a hacer soltar toda la fuerza de las fuerzas represoras contra ellos. Y hay 3 hechos muy importantes. Enero del 19, cuando la rebelión del frigorífico Bories, que es ahogada en sangre, donde llega a entrar la policía argentina en territorio chileno en connivencia con las fuerzas chilenas para agarrar a todos los que se están tratando de escapar. Julio del 1920, la quema del local de la Federación Obrera, sí, que es llevada a cabo por policías, guardias blancas, trabajadores de las estancias. Del diario al día siguiente. Eso es. Ahí se educaba a los obreros. Tú fíjate el peligro, ¿no? Mantener la ignorancia es lo ideal para esta gente. Y luego, el culmen sería diciembre del 21 con los fusilamientos de la Patagonia Trágica, donde de nuevo los chilotes van a ser protagonistas de la revuelta, pero además van a ser los principales fallecidos, ¿no? Y Chile todavía hoy, 2024...
a pesar de estar lleno de fosas comunes, nunca jamás ha levantado un dedo para saber qué pasó con todos aquellos connacionales que fueron asesinados por un ejército extranjero. Ahí los carabineros chilenos también van a estar en la frontera para tratar que no escape ninguno de los revoltosos, entre comillas, y devolverlos a Argentina para que los fusilen, ¿no? Entonces, ¿hay un aproximado de más o menos cuántos obreros chilenos fueron asesinados sí, en sí, Argentina? un millar con seguridad, ¿eh? Entonces yo ya te garantizo, Nico, que si hubiera un millar de españoles que ayer fueron asesinados por el ejército francés, nosotros exigiríamos al menos, no podemos volver atrás, ¿no? Claro. Pero saber dónde están, cuántos son, qué pasó con ellos, porque todos esos archivos, Osvaldo Bayer, en su monumental trabajo de la Patagonia Rebelde, Sí. sacó esos archivos, ¿no? Y ahora hay un escritor chileno, Luis Mancilla, de Chiloé, que ha escrito los chilotes de la Patagonia Rebelde, y es muy interesante porque es la visión de los chilotes, ¿no? Entonces, Oh, wow, eso no... sí, sí, es algo un libro realmente casi, no- casi inencontrable, Está bueno, casi sí. inencontrable, Alta ¿no? data. Claro, y yo he tenido la suerte de poder leerlo y de conversar muchas veces con Luis, y la verdad es que están haciendo en Chiloé un trabajo fabuloso, ¿no? Entonces, ahí esos movimientos obreros venían imbuidos por las ideas que traían los propios inmigrantes europeos, como el comunismo, el socialismo, el anarquismo, ¿no? Y tuvieron mucha fuerza hasta que fueron de nuevo ahogadas en sangre, Sí. ¿no? Y a mí todavía me asombra que se espante cuando se dice anarquismo. Claro. Si uno evalúa la demanda de la época, Sí. la demanda era jornada de trabajo, Claro. era abolir el trabajo infantil, Sí. era tener las 8 horas de descanso, algo que estaba pasando en Chicago, o que ya había pasado, de hecho, y que obviamente aquí tenía repercusión por la cantidad de... Claro, ellos pedían, por ejemplo, que el trabajadores. botiquín no estuviera en inglés, que les pagaran en peso nacional, porque los grandes terratenientes cobraban en libras esterlinas, se quedaban todas las libras, todas, fíjate qué negocio, ¿no? Y les pagaban en vales que solo podían ser canjeados en las tiendas de la propia... De la propia empresa. De la propia empresa. Entonces, la revuelta del frigorífico Bories es porque Sí. ellos tienen que comprar en la tienda de Brown Y Blanchard, sí, el que está ahí al a frente precios de- subidos. Sí. Además, estamos hablando del 19, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, que les había hecho multimillonarios a estos dueños de los frigoríficos, porque habían estado sirviendo carne enlatada y grasa para las botas a los soldados británicos, ¿no? Y entonces hay una bajada de la demanda, claro. Sí. Entonces sobran obreros, suben los precios y, claro, los obreros quieren sus derechos, como haríamos cualquiera, ¿no? Entonces, eran unas reivindicaciones tremendamente justas. Pero fíjate que cuando se fusila en la Patagonia Rebelde en diciembre de 1921, miles de obreros, no se va a firmar un convenio en el campo hasta el año 42, porque todos esos trabajadores que iban a la esquila en el año 22, 23, 24, sabían dónde estaban las fosas comunes donde habían enterrado a sus compañeros Sí. que habían estado trabajando en la esquila del año anterior. Esas fosas están ya estudiándose, se tienen localizadas muchas, y lo que pasa es que todavía no ha habido ningún proceso de sacarlos, ¿no? Entonces, hablar de esa época, de reivindicaciones justas, y ahora pasar saltando 100 años al anarcocapitalismo, que no tiene nada que ver con el anarquismo, eso tiene que quedar Sí, claro. sí, exactamente. Y no tiene nada que ver con ser claro, libertario ni pensar en la libertad. no tiene nada que ver, pero además yo dejo aquí un dato para que los oyentes y la gente que nos esté viendo pueda reflexionar, ¿no? El principal aportante a la campaña de Milei es un descendiente del rey de la Patagonia. Ese es el principal aportante privado, ¿de acuerdo? Entonces, Lampedusa, en su libro Il Gato Pardo, que hay Sí. una película de Visconti muy interesante, decía que a veces es necesario que todo cambie para que todo siga igual, ¿de acuerdo? Entonces, los grandes terratenientes a lo largo de estos 100 años han creado una dinastía en la que ellos siempre van a seguir moviendo los hilos, y el mejor ejemplo es este que te estoy contando. En el gobierno de Milei está Macri también, pero es que la mano derecha de Macri era otro descendiente del rey de la Patagonia. Sí. Bueno, es interesante conocer la historia porque claramente se repiten los mismos patrones de uso de la fuerza. Este uso de la fuerza que es aplastante, cuando una persona concentra mucho dinero y poder, se vuelve un ser que aplasta y aplasta sin discriminación. Y por otro lado, siempre la justicia va a responder al más fuerte. Son los más débiles los que pagan y tratar de ocultar toda la información posible o tapar las miserias es también parte de la historia. La gente dice a veces, mira, ¿sabes qué? En este momento es el único momento en que pasa.
esto es prueba Sí. de que ha pasado. Esto es prueba de que la Patagonia no era inhabitada. Ujú. Esto es prueba de que la Patagonia sí tenía habitantes, siempre lo Claro, tuvo, siempre de tuvo. hace 10.000 años. Y que este era un terreno baldío y por eso que hay ovejas, eso es una falacia, Claro, es sí, una sí, mentira. sin duda. Por otro lado, en la actualidad, nosotros tenemos el Parque Nacional Torres del Paine. Nosotros me refiero a Natalina. Ujú. Pero aquí es sentimiento de corazón. No sentimiento de pertenencia, sino a ver, está el Parque Nacional Torres del Paine muy cerquita. Y el parque es víctima de un monopolio, si es que no un duopolio, de fuerzas. El sendero Base Las Torres, que supe que hiciste, Sí, lo hice. Lo hice. ese tiene una parte privada. Privada. Sí, Sí, eso, sí. eso sería algo inconcebible en Estados Unidos o en Europa. Garantizado. Aquí la corporación que administra tiene problemas de dinero porque tiene que repartir el dinero que genera a todo el resto del país y hay unas transacas que ocurren ahí dentro de los privados con las corporaciones, con la corporación, para que finalmente se le entreguen terrenos a perpetuidad. Ujú. O sea, hay concesiones privadas dentro de un parque nacional. Sí, sí. Eso es increíble por ningún lado. No se puede entender. Claro. Pero, ¿cómo podemos hacer, de acuerdo a tu experiencia, más autónomo a un pueblo? ¿Cómo este grupo de personas que viven en determinado territorio, como este, puede volverse más autónomo en sus decisiones, Sí. siendo que el poder central siempre aplasta? Claro, sí, sí. Sí. Bueno, primero siendo conscientes de ello, ¿no? Creo que es lo importante. Cuando hablábamos de la historia oficial, al final hay que pensar que una vez que pasa todo esto que hemos comentado antes, de las revueltas obreras masacradas en sangre, de los Selknam, genocidio, ¿no? Se va a construir una historia oficial que va a encumbrar a estos grandes terratenientes a un pedestal, ¿no? Entonces, esto se hace además en parte en la época de la sangrienta dictadura de Pinochet, donde si yo hubiera pretendido escribir este libro, simplemente me hubieran eliminado. Es así, Sí. no hay más, ¿no? Sí. Entonces, ahora yo pienso que cambiar una calle es sencillo, basta con un decreto firmado por un dictador como Pinochet y se cambia la calle, ¿no? Pero contar quién era el personaje es más complicado. A mí me llevó 7 años de trabajo en el caso de Menéndez Rey de la Patagonia. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de quién nos ha contado la historia y por qué, ¿no? La historia de la región es una historia escrita de arriba a abajo, de los poderosos a la gente humilde, ¿no? Aquí en Natales tenéis la cosa extraña, ¿no? Que tenéis una calle a Carlos Viveros, la Plaza de los Mártires. Sí. Yo me imagino en Punta Arenas que hubiera una calle de la Federación Obrera, ¿no? O del Gallego Soto, ¿no? Sería algo increíble. Entonces, en ese camino estamos. Es un proceso complicado, pero en ese camino estamos. Ya otra vez de vuelta estas lógicas de izquierdas y derechas que nos tienen sumida en un debate binario o polarizado. ¿Quién es más de izquierda, quién es más de derecha? Y seguimos en el debate público. Se olvidan que en realidad debe ser quién concentra el poder y quién es el pueblo. Uh-huh. Esa perdida condición de pueblo. Yo creo que Chile, no sé cómo lo viste tú desde afuera, pero recupera esa condición de pueblo con la revuelta social del 18 de octubre del 2019. Uh-huh. Ahí recupera esta condición. Se vuelve a sentir un solo pueblo. De hecho, luego hay un ensayo, el primer ensayo de Constitución, uh-huh. Y luego aparece un segundo ensayo. Pero en el primer ensayo hay una propuesta de un Chile diferente, un Chile distinto, que mira hacia el futuro, que es sustentable, que intenta dialogar o intenta encontrar un justo equilibrio uh-huh. entre la producción y el convivir con la naturaleza. Uh-huh. Aquí nosotros tenemos una amenaza, la amenaza salmonera, uh-huh. que destruye los fiordos, sí, sí. Y por otro lado tenemos una industria del turismo que está atajada, 180.000 personas. Sí, bueno, sí. Todo esto, lo que te quiero decir, es que básicamente es, podemos pensar, salir de esas lógicas y empezar a debatir respecto a la concentración del poder, porque si bien se abolieron los reyes, el poder absolutista no se ha abolido ni un poquito. O sea, seguimos teniendo la misma concentración de poder. O sea, al poder del capital uh-huh. nunca lo vas a poder vencer, por mucho que seas un Estado.
Claro. Mira, yo vengo de un país que también es capitalista, como Chile, pero las desigualdades sociales que existen aquí son evidentes Sí. y vergonzosas, ¿no? Hay una clase altísima chilena, riquísima, con apellidos muchas veces extranjeros, siempre. De por allá. De por allá, por la Gran España. Bretaña, de donde sea, Sí. que sorprende, ¿no? En su poder, ¿no? Entonces, yo cuando estudiaba en el 2011 en Santiago de Chile, en el Ministerio del Archivo de Relaciones Exteriores, cuando salía, estaban los estudiantes, caía gas, venía el guanaco, que yo pensaba que era un animal, pero no, era una máquina monstruosa, ¿no? Sí. Y entonces me di cuenta de que ahí había una juventud, en este caso la juventud, muy, muy motivada, ¿no? En el estallido del 19, en el estallido social del 19, en Chile se tiraron abajo estatuas, pero es que 6 meses después se tiraron en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Bélgica, en España. Los chilenos estaban anticipando a algo que es cuando la ciudadanía en general, no estoy hablando de partidos políticos ni de ideologías políticas, está harta ya, ¿no? De que le cuenten siempre la misma historia y de que siempre vayan moviendo los cables ahí para seguir con todo, ¿no? Ustedes tienen una amenaza enorme, que es la industria del salmón. En la época de Menéndez, si hubiera existido eso, hubieran puesto salmoneras por todos lados y hubieran matado a todo el mundo, tenganlo claro eso, los hubieran matado. Hoy en día no lo pueden hacer así, Sí. pero tienen también sus medios para cambiar eso. Ah, y cuando se hubiera acabado la industria del salmón, Menéndez ya estaría viviendo en Nueva York, él llegó solo a Buenos Aires. Pero si hubiera tenido más riqueza, a Nueva York, a Londres, yo qué sé, hubiera sido un jeque, hubiera vivido con los jeques árabes. Entonces, no pueden permitir que empresas multinacionales extranjeras exploten aquí toda la riqueza dejando migajas, que es miseria, ¿de acuerdo? La misma que quedó. Recorran la Tierra del Fuego chilena y verán que solo quedaron migajas ahí del negocio lanar, para que otros terminen enterrados en el cementerio de la Recoleta, en uno de los panteones más lujosos. Así que, vamos, yo creo que eso hay que ser conscientes y aquí creo que la gente lo tiene bastante claro, es mi opinión. Hay un progresismo instalado hoy día en la moneda. Y ese aquí en Chile. Y ese progresismo ha hablado de ciertas cuestiones. Por ejemplo, que puede existir un modelo que sea extractivista sustentable. Eso yo la he escuchado en alguna otra parte, porque yo de verdad no lo había escuchado nunca. Claro, bueno, yo no conozco muy bien o con mucha claridad qué es lo que pasa ahora en el gobierno, pero sí que tengo claro que llegue quien llegue, las grandes multinacionales y las grandes fortunas, lógicamente, van a llamar por teléfono para decir, oye, esto es así, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen que estar muy atentos de lo que pasa y no permitirlo, claro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros haciendo el invernadero. Gracias. Bueno, nunca pensamos que íbamos a agarrar tanto vuelo. Gracias a todos ustedes. Este es un espacio increíble. Agarramos tanto vuelo, sí, a todas las personas que hacen, que conforman este equipo, que es el invernadero. Queremos agradecer al Viole Bakery, queremos agradecer a Sangrías Patagónicas por el auspicio, por el cariño, por el respeto y por cierto, por darnos estas delicias que estamos comiendo aquí. Para ir cerrando, ¿hay alguna recomendación para los natalinos, natalinas o natalines? Que digas tú, mira, esta información es crucial, necesaria, la necesitan tener ya. Ese mensaje para ir ya cerrando y despidiéndonos de las personas que nos puedan estar. No, yo les daría solamente un consejo, ¿no? Por ejemplo, estando en Punta Arenas el otro día, me enseñaron un monumento que yo nunca había reparado en él, que es un monumento británico, inauguró una princesa británica, ¿no? Y eso me hizo recordar que por aquí vinieron 2 entrañables abuelitos, los reyes de Noruega, ¿vale? Que el alcalde de Punta Arenas le sirvió choripán en el kiosco Roca. Bueno, que les aseguro que no tienen ninguna intención de venir aquí, que les da completamente igual, que no saben ni dónde está esto. Y que la próxima vez que vean un rey, tienen que siempre preguntarse a qué viene ese rey, ¿no? Aquí no van a venirles a visitar solo porque sí. Bueno, aplausos. Gracias. Muchas gracias. Esto es...